El ejército mexicano, bueno, las Fuerzas Armadas mexicanas, es difícil saber cuántos elementos activos tiene, pero la cifra va entre los 270,000 y los 300,000, entre soldados y marinos. Yo he estado analizando este plan que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador de becas para los niños o los jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian, los ninis. Él está ofreciendo una beca de 4,500 pesos mensuales a 2,600,000 ninis. Él dice que no importa, que el dinero ya lo tiene presupuesteado, que va a costar unos 108,000 millones de dólares al año, de pesos, perdón, 108,000 millones de pesos al año, pero que no importa, pero como todos los políticos se roban 500,000 millones, hasta él va a salir sobrando. Las cuentas no salen porque los 108,000 millones sería, si nomás fueran 2 millones de becas. Pero él en Tijuana en febrero insistió que son 2,600,000. En ese caso, en vez de 11,800 millones, la cifra sube a 14,400 millones. Bueno, pero millones más, millones menos, es lo de menos. A mí lo que me preocupa es el concepto del señor, lo que trae entre manos. ¿A quién le eres leal si eres un nini y de repente alguien te está dando 4,500 pesos mensuales? Es un ejército, Eduardo. Porque el ejército y la Marina de México son leales a las instituciones, al país. Sin embargo, si yo soy un nini y de repente, de un día para otro, me están dando 4,500, dizque para ser aprendiz en pequeñas empresas, en el sector energético, porque digo, ¿cuáles son las empresas que van a contratar de un sopetón a 2,600,000 que sean aprendices, aunque les pague el gobierno? No es tan fácil que una así, vénganse aquí. No. Esto es más complicado. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando de repente las diferentes calles de este país veamos a de miles de jóvenes becarios protestando contra alguna empresa que el líder máximo, el caudillo, el presidente de la República, haya dicho que es corrupta, aborazada? ¿Qué va a pasar cuando de miles de estos becarios rodeen el Senado o la Cámara de Diputados para presionar a los legisladores a que aprueben una reforma que haya enviado el señor presidente de la República? ¿Qué va a pasar cuando estos mismos becarios rodeen la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presionar a los ministros a que dictaminen a favor de asunto que tiene ahí el gobierno? Y si un día Tere va, le critica al mero y sale de su casa y se encuentra una centena de personas gritando jefe, si hoy en redes sociales la violencia contra quienes no estamos de acuerdo ni con la candidatura ni las posturas de Andrés Manuel López Obrador, somos víctimas de una furia terrible. Amenazas de muerte yo las he recibido, no sé si tú, Tere, pues de pero muerte yo las he no, recibido. Pero cosas horribles. Y me pongo a pensar, oye, voy a tener un ejército yo, como próximo presidente, de 2,600,000 jóvenes elementos que van a obedecer ciegamente. Y te digo Vamos una a cosa. suponer que nomás la mitad obedezca ciegamente. No, a ver, el 10% son 5 veces. es mucho. O el Ya es 10%, mucho, claro. El 10% ya es igual que el ejército mexicano Sí. y la Marina. Ahora, te voy a decir una cosa, todas estas prácticas clientelares, pues yo creo que ha sido la gran lucha en nuestro país porque se terminen, justamente por eso, porque realmente son grupos humanos que responden pues como autómatas, digamos, ante quien los está maiceando. Alguien podría decir que yo estoy loco, pero el problema es que lo mismo ocurrió en Venezuela. Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi, lo mismo ocurrió en Cuba, lo mismo ocurrió en la Unión Soviética y en la Italia fascista. Así ocurre. Pero, Eduardo, dice bien Tere, lo mismo ha ocurrido en este país durante mucho tiempo con clientelas políticas. Y tenemos la tragedia de que programas sociales que en algún momento tuvieron buenas intenciones no sirvieron para crear ciudadanos, no sirvieron para graduar a quien los recibe, sino para volverlos dependientes y leales a quien, principalmente a quien te haga el cheque. A ver, a mí lo que me preocupa, y tienes razón, Luis Miguel, pero lo que me preocupa es, por años, o quizá por décadas, hemos
ayudado asistencialmente a mujeres, por ponerte un ejemplo, ¿no? O a mujeres embarazadas o mujeres adultas mayores. Es bien distinto lo que está proponiendo ahora Andrés Manuel, porque está focalizado a jóvenes, primero que no tienen económicamente posibilidad real de supervivencia, sino es esa porque no hay economía. En términos reales, si tú dijeras, oye, bueno, pues además entre ser pues un subordinado, ¿no? Del sistema, o irte a trabajar de ingeniero a una empresa, muchos de ellos elegirían lo segundo. El tema es que esa segunda no va a ser. Muchachos que no estudian en otro lo más de lo impreparado, que tristemente, y hay que decirlo, tristemente, no tienen cabida en la economía porque el sistema no ha jalado bien. Pero aunque los capacitaran, Eduardo, no va a haber un mecanismo de salida, que ese es el problema de fondo. Sí, o sea, no hay empleo a todos. Pero el problema de fondo es que sí hay un asunto de el bono demográfico convirtiendo en el lastre demográfico. Claro. Es decir, lejos de ser activo se vuelve un pasivo. Ese es el problema en fondo. Sí necesitamos una política pública, necesitamos que estén motivados, sean productivos. Sí, pero eso no mantenidos. A mí lo que me preocupa es esto. Riqueza, con inversión pública, con inversión extranjera. A mí me preocupa que este señor López Obrador apoya a los grupos más violentos de nuestra sociedad. No me lejos, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, todas estas decisiones, la 22, la 39, etcétera, que bloquean calles, queman camiones. O sea, en una ciudad cuando quieren. Esos son los grupos. Ahora imagina, pero a lo bestia. Sí. Es una locura la que estoy pensando. No es de pánico. Ojalá me equivocara, pero yo he analizado y he dedicado gran parte de mi vida a analizar estos grupos extremos. Me he dedicado a analizar el caudillismo en sus diferentes manifestaciones. A eso le sumo que la democracia está en desafío ante precisamente estos grupos. Pues cuidado, La hipnosis